Septiembre de 2025. Aquí estamos con el análisis dedicado a este mes y aquí estamos con un análisis que vais a encontrar disponible tanto en Spotify como en YouTube. Nos encontramos ante un mes con titulares esenciales. El primer titular, aquel que dice: si has querido cambiar aspectos de tu vida de manera muy radical y cambiarlos de la noche a la mañana, tal vez ello haya producido un efecto rebote que te ha recordado que ese no es el camino. ¿Qué ocurriría probando en pequeño? ¿Qué ocurriría probando en ese día a día que puede permitirte alcanzar algo sólido de manera progresiva? También un mes que nos recuerda la importancia de establecer unos límites claros entre lo que puedo dar y lo que no puedo dar, o entre lo que quiero dar y lo que no estoy realmente dispuesto a dar, porque este tipo de situaciones, sobre todo cuando son silenciadas, pueden pasar factura en la salud muchas veces mediante somatizaciones. Y otro de los puntos destacados y clave es el de definir y esa palabra tan virginiana que es discriminar. Discriminar en el buen sentido, en el sentido de esto sí, esto no, para establecer un compromiso realista que vaya haciéndonos aterrizar de una manera menos abrupta a este mes de septiembre y a esa vuelta a la rutina que encaramos. Uno de los aspectos más destacados de este mes son esos dos eclipses que se van a producir. El primero, el día 7 de septiembre, estamos ante un eclipse total lunar, y el próximo, el día 21 de septiembre, un eclipse de sol, en esta ocasión parcial. No es solamente un mes caracterizado por estos dos eclipses, es un mes también marcado por ese reingreso de Saturno al signo de los peces, un reingreso que va a continuar con esta retrogradación, pasa del signo de Aries a otra vez el signo de Piscis, donde se va a instalar nuevamente hasta febrero de 2026, y también un mes, especialmente en su primera parte, donde domina la cuadratura que sigue presente entre Marte en Libra y Júpiter en Cáncer. Una cuadratura muy significativa también a nivel colectivo. Todos estos son puntos a tener en cuenta junto a otros y son puntos que vamos a analizar en este espacio. El día 1 de septiembre, Saturno reingresa a Piscis. Sale de Aries en esa retrogradación para volver al signo de los peces en un trayecto que lo va a llevar hasta el grado 25 del signo en noviembre, para reemprender progresivamente su movimiento directo y volver a ingresar en Aries ya para quedarse en febrero de 2026. Esto es algo a tener en consideración, especialmente teniendo en cuenta que los dos eclipses que vamos a tener este mes son eclipses que están activos tanto en Piscis como en Virgo, con el nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo. Por tanto, la activación de este eje es una activación que se produce por partida doble con ese regreso de Saturno al signo. Uno de los puntos fundamentales a considerar de este retorno de Saturno a Piscis es la necesidad de reevaluar aquellos límites que creí haber marcado de una manera eficiente. Es muy fácil que a lo largo de estas semanas haya planteamientos en torno a situaciones en las que consideré que había establecido los límites necesarios y que ya aprendí a obrar obedeciendo de alguna manera las estructuras que me había implantado,
y encuentre que a lo largo de estas semanas esas estructuras flaquean, esas estructuras se doblegan, esas estructuras no estaban constituidas con la solidez de unos cimientos bien emplazados. Con ello no hay que ser, obviamente, autoindulgentes, pero tampoco excesivamente críticos, pues es una revisión necesaria de los objetivos para volver a consolidarlos y para seguir en la dirección que teníamos marcada. Lo que pasa que esta dificultad para establecer los límites entre lo que yo realmente quiero y aquello que es posible es algo que puede verse muy reflejado en las relaciones, es algo que puede verse muy reflejado en cualquier forma de interacción, tanto a nivel colectivo como individual. Una de las marcas principales de este mes está en saber diferenciar entre aquello que sí que estoy dispuesto a dar y aquello que es realista, que me imponga como norma o como pauta para poder seguir. Hay una tarea pendiente que se encuentra en el punto medio entre aquello que debo dar y aquello que es realista que siga dando. Os pongo un par de ejemplos para que nos entendamos. En una relación, en cualquier dinámica, todo debe forjarse en ese equilibrio entre el dar y recibir. Al estar operativos tanto Piscis como Virgo, lo que hay que aprender es a dar y a darse con realismo, a darse también con pragmatismo y a no perderse en las ilusiones, las ensoñaciones de un trato de darme sin poner límites y sin protegerme. Esto debe ser entendido tanto a nivel colectivo como a nivel individual, y es que en las relaciones que tengo con las personas de mi alrededor puede aflorar muchas veces la necesidad de marcar unos límites realistas, de marcar una estructura que sea eficiente, que sea realista, para no volver a errores del pasado, especialmente con la retrogradación de Saturno, porque las retrogradaciones de Saturno, y más en Piscis, pueden implicar un bajar la guardia en disciplinas o en decisiones internas que ya creía haber tomado. Hay, por tanto, con esta retrogradación una exigencia para volver a observar tanto el terreno emocional como el terreno espiritual, como todo aquel terreno que tiene que ver con aquellos hábitos en el día a día y en la salud, como también el equilibrio entre el dar y el recibir, que deben ser evaluadas a lo largo del mes de septiembre. Este mes, por tanto, más que nunca, es un mes de septiembre muy adecuado para organizarse un calendario teniendo en cuenta, sobre todo, errores que se hayan podido cometer en el pasado. Un calendario que sea suficientemente estructurado y firme, pero también flexible para no fustigarse ni dar 10 pasos atrás con respecto a objetivos que ya estén marcados. Esa vuelta de Saturno a Piscis es especialmente significativa para aquellas personas con presencia destacada en el último decanato, en los últimos 10 grados de los signos mutables, Géminis, Sagitario y, por supuesto, Virgo y Piscis. También porque en ese último decanato se producirá uno de los eclipses, en este caso un eclipse solar parcial con el Sol en el grado 28 de Virgo, pero antes de este eclipse va a ocurrir el eclipse lunar total el día 7 de septiembre en el eje Virgo y Piscis. Estos eclipses, como os he dicho con anterioridad, no pueden analizarse si no tenemos en cuenta también la retrogradación de Saturno, porque al final estamos hablando de un todo en interacción. Pero aún así vamos a establecer la diferencia primero entre lo que es un eclipse lunar y lo que es un eclipse solar. Si hablamos del eclipse del 7 de septiembre, un eclipse de naturaleza lunar, estamos hablando de un eclipse total.
de luna. Habitualmente, los eclipses de luna pueden implicar eventos o situaciones que emocionalmente siento que me desbordan. De alguna forma se puede vivir ello como una situación a nivel interno. A veces puede ocurrir tranquilamente que una determinada situación que yo en otro contexto me habría dejado totalmente indiferente, pues resulta que cuando estamos cerca de un eclipse me pregunto cómo pude reaccionar así ante un estímulo tan nimio o ante un estímulo que me habría dejado tal como estaba en otro contexto. Y es que los eclipses de luna tienen esa facilidad para dar la vuelta a la piel y generar que la realidad circundante nos afecte más de lo habitual. Y aquí quiero entrar en esa necesidad que comentaba al inicio de este análisis de el marcar límites, de aprender a establecer un límite claro entre lo que sí que puedo dar, entre aquello que estoy dispuesto a dar y aquello que estoy o que he estado dando por no saber decir que no. Este es uno de los puntos cruciales porque tanto Virgo como Piscis son signos de servicio. Para dar se ha de estar en situación de poder dar. Esta es una de las máximas que nos acompaña a lo largo de este mes y también no siempre tenemos que estar dando si no estamos recibiendo. Cuestionamientos en torno a qué diferencias hay entre aquello que yo doy y aquello que yo recibo son consideraciones tan presentes a lo largo de estos días como las consideraciones que nos llevan a tratar de establecer unas rutinas que sean saludables, que sean satisfactorias, que me llenen a nivel personal, también vinculadas a la salud y que pueda llevar a cabo de una forma realista, porque lo más importante de todo esto no es pretender abarcar todas aquellas rutinas con una disciplina militar desde el día 1, sino ir incorporando cambios progresivos en un día a día que pueda sostener a largo plazo. Esta es una de las claves también del diálogo que se está produciendo entre estos luminares en los signos y con ese regreso de Saturno al signo de los peces. Tras la tensión que se ha estado produciendo entre Saturno en Aries y Júpiter en Cáncer, que ya hemos visto un verano muy caracterizado a nivel internacional por esa voluntad de defender lo que se considera propio mediante fronteras marcadas, mediante despliegues militares, mediante las herramientas que se tengan al alcance a nivel político. Estas interacciones, si bien van a continuar presentes el año que viene, sin duda, estas semanas de septiembre el periodo empuja mucho más a reflexionar en torno hacia dónde está yendo todo esto. Si bien Júpiter en Cáncer sigue defendiendo lo propio, sigue conectando con la nostalgia del pasado, sigue haciéndonos diferenciar entre los que están dentro de nuestro cerco y los que no están dentro de nuestro cerco, y esto es una tendencia que todo Júpiter en Cáncer va a estar impulsando a lo largo de los próximos meses y durante toda la permanencia que tenga en el signo. A lo largo de estas semanas y con esa retrogradación de Saturno en Piscis, el diálogo entre ellos facilita a muchos niveles la perspectiva de estar todos en el mismo barco, la difuminación entre las fronteras que marcan las diferencias entre unos y otros. Esto es algo que se ve activado tanto por la retrogradación de Saturno propiamente como por el paso que tendremos de Marte al signo de Escorpio a partir del día 22 de septiembre. Voy a empezar hablando de los dos eclipses, haciéndolo en detalle, empezando con ese eclipse que se produce el 7 de septiembre, como he dicho ya, un eclipse total de luna, cuyo punto álgido se va a ubicar en torno al grado 15 de Virgo, con el Sol en torno a ese grado y
la luna en torno al grado 15 de Piscis. Por tanto, va a estar activando esa oposición propia de toda luna llena, porque todo eclipse de luna implica una luna llena. Este eje está principalmente caracterizado por aquello que opone realidad a fantasía, realidad y pragmatismo de lo que podemos hacer enfrentado a aquello que se pierde o se diluye en un ideal que es irrealizable, y esto cabe que lo consideremos tanto en nuestro día a día y en nuestras rutinas como también a nivel colectivo, por supuesto a nivel social y a nivel mundial. Si yo quiero hacer algo, lo primero que debo hacer para llevar ese algo a cabo es aprender a acotar, aprender a poner límites, aprender a discriminar en el buen sentido lo que sí y lo que no. Todo aquello que yo esté negando porque no es viable es un aspecto a tener en cuenta en este tramo de tiempo, especialmente porque puedo considerar que tal cosa no es viable, que dar tal cosa no es viable, pero realmente siento que las circunstancias me fuerzan a tener que abrirme a la viabilidad. A veces es como si tengo un bote salvavidas en el que creo que no caben tantas personas, luego tal vez igual no quepan tan pocas como las que había pensado, pero sí que puede caber alguna más. Ahora bien, no debo pasarme con el número de personas que decido que entren al bote, porque entonces el bote se hunde. En ese diálogo entre uno y otro vamos a encontrar situaciones que nos van a remitir al pasado, que nos van a remitir a decisiones que creí haber tomado ya con severidad a veces. Por ejemplo, dejar un hábito que me perjudica, cambiar una rutina por otra, o dejar claro, como decía con anterioridad, aquello que sí que me interesa con aquello que no. Pues bien, durante este eclipse de luna, todo esto puede verse confundido, puede verse emborronado. Si yo había decidido dejar determinado hábito, pues tal vez el eclipse de luna me dificulta seguir manteniendo esos límites que me había impuesto. Lo mismo ocurre con el pensar en uno mismo o pensar en los demás. Hay que aprender a establecer esos límites de manera clara. Cuando estoy pensando en mí, cuando me estoy perdiendo en los demás, cuando estoy dando yo de más y cuando recibo de menos, cuando no hay un equilibrio real entre el dar y el recibir. Muchas veces esa sensación de estar dando de más o de estar callando aquello que se ha ido dando puede llevar al cuerpo a manifestarse. Se pueden producir también situaciones críticas en relación a la salud, muchas de ellas resultado de somatizaciones. Cuerpo y emociones con esta configuración están más unidos que nunca o están más unidos que en muchos otros tramos de tiempo. Por ello habrá necesidad de liberar emociones, de renovar, de purgar y de estar en permanente conexión entre el equilibrio que se produce entre estos dos conceptos, entre cuerpo y emociones en general. El eclipse de luna, como os he dicho con anterioridad, también puede potenciar reacciones emocionales desmedidas. A veces, sencillamente, la forma en la que un eclipse de luna opera es llevando al límite reacciones emocionales que en otras circunstancias no se habrían producido, o reaccionar de una forma desmedida ante situaciones que en otro contexto me hubieran dejado indiferente. Pero no hay que ningunear ni reprimir tampoco esas expresiones emocionales, porque están ahí también para que nos demos cuenta de algo, y a menudo ese algo tendrá mucha relación con las dinámicas entre el dar y el recibir y con las dinámicas asociadas a marco los límites suficientemente o marco excesivos límites y tampoco estoy viendo al otro. También a lo largo del eclipse de luna se pueden revelar situaciones, podemos ver con claridad situaciones que no habíamos visto hasta ahora. Este es otro de los puntos que cabe considerar. A menudo
relacionados con estas dinámicas que estoy comentando y a menudo relacionados con unas dinámicas que venimos arrastrando ya de todo ese tránsito de Saturno por el signo de los peces. Por tanto, es recomendable estar alerta a lo largo de estos días para ver qué situaciones se están moviendo, teniendo en cuenta siempre que a lo largo de un eclipse de luna puedo no ver las cosas de una manera racional, de una manera distanciada. No es un buen momento para tomar decisiones, pero sí es un buen momento, sin duda, para poner luz en aspectos inconscientes que me ayuden a redirigir mis objetivos de manera encauzada y, sobre todo, de manera realista, teniendo en cuenta que para ello muchas veces debo hacer una criba o una discriminación entre lo que sí y lo que no, algo que se ajusta a la perfección a esas rutinas a incorporar con la entrada de este mes de septiembre. Un eclipse lunar total, el del 7 de septiembre, que será observable en la mayor parte de Asia, de África Oriental y de Oceanía, especialmente Australia Occidental. Será observable desde aquí durante su totalidad. También podrá verse parcialmente en partes de Europa Occidental, de África Occidental y del este de Oceanía. En cambio, lo que es la zona de América no tendrá visibilidad del evento. Cuando estamos considerando si es más o menos visible, estamos, por supuesto, también considerando que el grado de afectación es mayor en aquellas áreas visibles. El punto más destacado de este primer eclipse del mes se producirá a las 18:11 en hora de Greenwich. Distinto es el eclipse solar parcial del 21 de septiembre, un eclipse que ocurrirá en torno al grado 28 de Virgo, un eclipse de Sol que se producirá a las 19:41 en hora también de Greenwich, y un eclipse que debe ser leído, debe ser interpretado como consecuencia del eclipse anterior. Si por un lado el eclipse de luna está trayendo situaciones en las que de alguna manera las emociones se expresan muchas veces a través del cuerpo y se demanda un aprender a marcar límites entre hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo, este eclipse de sol, a veces se han interpretado los eclipses de sol como una luna nueva amplificada. Me parece simplista la observación, pero sí que hay algo de verdad en el hecho, y sí que ese algo de verdad en el hecho me permite ejemplificar muy bien aquello a lo que me voy a querer referir. Si de algún modo con el eclipse de luna vemos que hay algunas cosas que deben cambiar, pero todavía no tengo muy claro por dónde debe ir ese cambio, el eclipse de sol va a estar acelerando todos aquellos cambios que tengan que ver con un compromiso serio, con una nueva rutina, con una nueva forma de enfocar y de encarar el día a día que me resulte beneficioso. Imagínate que me gusta mucho el chocolate y yo soy incapaz de poner límite al chocolate y decido, durante un tramo de tiempo, prescindir por completo del chocolate. Pero eso genera luego un efecto rebote que un día me pego un atracón de chocolate. Esta es una forma muy fácil de entender la dinámica que se da entre Virgo y Piscis. Cuando el atracón en chocolate acaba convirtiéndose en una dinámica nociva, en una dinámica que no quiero, y cedo el control absolutamente a algo que a fin de cuentas me está perjudicando, ahí no estoy obrando desde una mirada racional, práctica ni pragmática en general. Por tanto, aunque el nodo norte esté en Piscis y nos diga déjate llevar un poquito, no hay que entender ese nodo norte en Piscis como déjate llevar un poquito. Es un diálogo entre Piscis y Virgo. Y ese diálogo tal vez no va tanto de cortar el chocolate en seco
y para luego acabar generando ahí un monstruo que es un devorador nato de chocolate que lo tengo enjaulado. Tal vez se trata de reducir lo que es el consumo de chocolate a porciones que sean saludables y que sean regulables. Apliquemos esto a cualquier aspecto o a cualquier esfera de nuestra vida. Si de alguna manera yo estoy continuamente dando en una relación y siento que no recibo nada, pues tal vez debo recortar ese dar. O si, por otro lado, estoy solamente mirando al otro, pero no me estoy viendo a mí, también tal vez deba preguntarme qué dinámicas, qué rutinas, qué espacios me estoy dejando para mí. Obviamente esto tendrá que ver siempre con la carta natal individual y con el estudio de las influencias para cada una de las personas. Pero en términos generales y en una lectura muy global, sí que hay un enfrentamiento entre un signo de Júpiter. Júpiter es regente de Piscis, luego se le dio la regencia a Neptuno también, pero Júpiter siempre ha sido regente de Piscis, y un signo que está regido por Mercurio. Y no solamente esto, Saturno va a volver a un signo regido por Júpiter. En todo este diálogo, lo que ocurre, por tanto, es una necesidad de aplicar soluciones concretas y viables a temas que llevo arrastrando con anterioridad. No es suficiente decir que no quiero entrar en según qué dinámicas en las relaciones, que ya no quiero volver a entrar en esas dinámicas. Hay que poner estructuras a ello para no volver a hacerlo. No es suficiente decir quiero dejar de comer chocolate. Hay que tratar de establecer unas rutinas que sean direccionadas y eficientes para poder conseguirlo. Virgo es un signo profundamente práctico. Este evento, por tanto, acaba de concretar el impulso necesario para empezar a plantar semillas en esos nuevos hábitos, tal vez muchas veces tras haber caído en viejos patrones en los que no quería caer, pues tal vez en el verano, o tal vez con esa retrogradación de Saturno entrando al signo de Piscis, en el momento que sea. Pero si he habitado y he explorado viejos patrones, la vuelta a la rutina debe ser una vuelta realista y práctica. Es como de alguna manera pensar a lo grande, pero construyendo en pequeño, construyendo en lo pequeño de el día a día. Este eclipse que dará inicio al equinoccio de otoño en el hemisferio norte y de primavera en el hemisferio sur será visible principalmente en Australia, en el extremo sur, en las islas del Pacífico Sur cercanas a esa franja, también en la Antártida. Mercurio entrará en Virgo el 2 de septiembre y también en el mes de septiembre entrará en Libra el día 18. Esta primera quincena del mes, con Mercurio en Virgo, activa configuraciones más tensas a ese nivel que la segunda quincena, puesto que al final Mercurio en Virgo va a estar haciendo aspectos significativos al eje en el que se producen los eclipses. El pensamiento crítico, la claridad mental, la necesidad de ser precisos en un contexto en el que se nos está dificultando la precisión, serán aspectos destacados. Una manifestación que tiende, como os he dicho, a ser más tensa los primeros días de septiembre, esos primeros 15 días principalmente, con la entrada de Mercurio en Libra. A partir del 18 esa tendencia ya se va atenuando, pero sí que la entrada del mes de septiembre se caracteriza por una tensión entre aquello que quisiera hacer de una manera práctica y mi propia dispersión, o aquella necesidad de querer estar haciendo esto, pero también querer estar haciendo aquello, y hacia dónde me dirijo, cómo puedo llegar a alcanzar mis objetivos, siendo sobre todo prácticos y pensando
en pequeño y pensando en lo que se construye al día a día. De hecho, estas tensiones van a estar activando también a Urano en Géminis, unas tensiones que van a estar principalmente presentes la primera semana de septiembre. Una tensión que puede activar ansiedad, que puede activar una fuga mental que de alguna manera dificulta, como he dicho, tomar las riendas de la situación para poder afrontar el día a día de una manera eficiente. Aquí el truco no es querer abarcarlo todo y aquí el truco no es querer hacer 102.000 cosas a la vez. Aquí el consejo directamente es comprometerse con una y seguir con ella con sosiego y con realismo, sabiendo hasta dónde puedo llegar a abarcar y siendo conscientes que la organización es clave. Esto va a estar también muy relacionado con los eclipses a lo largo de este mes, porque cuando comentamos a menudo que con los eclipses se cierran a veces etapas o se reconfiguran proyectos, muchas veces quedándose con lo esencial y abandonando aquello que ya no tiene lugar en mi vida, en este tipo de eventos se suelen acelerar estos procesos y en el fondo esas tensiones que produce Mercurio con Urano, sobre todo los primeros 5 días del mes de septiembre, pero unas tensiones que de otro lado continúan presentes también esa primera quincena, hasta esa entrada de Mercurio en Libra el día 18 particularmente, son unas tensiones que por supuesto invitan a reflexionar en relación a aquello con lo que quiero establecer un compromiso real y que es viable y que no. Mejor pensar en pequeño que dispersarse tratando de abarcar muchas cosas para no concretar nada. Desde el 18 de septiembre hasta ya el resto del mes y parte del mes siguiente, Mercurio estará transitando Libra. Y aquí, si venimos de un Mercurio que en Virgo nos lleva a discriminar entre aquello con lo que quiero comprometerme y aquello que lo único que hace es dispersarme, el paso de Mercurio a Libra el 18 de septiembre con la oposición que estará haciendo a Saturno-Neptuno. Con Saturno la oposición es disociada, pero a fin de cuentas es una oposición, es disociada porque ese Saturno ya estará en el signo de Piscis. Con esa oposición entre Mercurio en Libra y Saturno-Neptuno en Aries, una tendencia clara a lo largo de estas semanas de septiembre puede darse en los bloqueos comunicativos, a veces porque lo que yo quiero y lo que tú quieres tienen naturalezas muy distintas. Esos bloqueos comunicativos entre lo que yo quiero y lo que tú quieres, que pueden tener naturalezas distintas, suele venir de haber definido previamente lo que para mí sí, de lo que para mí no. Entonces entra en juego esa figura que al final tengo enfrente, que es, muy bien, lo que para ti sí y lo que para ti no, puede ser distinto o tiende a ser distinto entre lo que para mí sí y lo que para mí no. Por tanto, si la primera mitad del mes está muy orientada a esa discriminación que os comentaba entre lo que sí y lo que no, la segunda mitad del mes va a estar orientada al diálogo y a la cooperación con el otro, porque el otro tendrá muy probablemente unos objetivos o unas prioridades distintas a mí. La primera mitad de septiembre Venus continúa en el signo de Leo. De hecho, Venus entra en Virgo el 19 de septiembre y la tendencia a lo largo de ese primer tramo del tránsito, de esa permanencia todavía en Leo, a lo que es el ocio, también el disfrute, se junta a esa dispersión de la que os hablaba también protagonista de las 2 primeras semanas de septiembre. Con ello, el aterrizaje es progresivo. Es a partir del 19 de septiembre, con el ingreso de Venus en Virgo, que ahí sí que puedo velar definitivamente por esa naturaleza práctica que tiene la posición y que me lleve al compromiso con el detalle, al compromiso con el día a día. Es como si la primera mitad del mes, la primera mitad de septiembre, estuviera mucho más destinada a tratar de poner orden, a tratar de decir lo que sí de lo que no, y la segunda fuera propiamente
ya mucho más adecuada para ese aterrizaje y para ese diálogo con el otro con el que debo cooperar. El último dato reseñable es el ingreso de Marte a Escorpio el día 22 de septiembre, una posición que estará presente todo el mes de octubre hasta pasar a Sagitario los primeros días de noviembre. La entrada del planeta en el signo va a activar la cuadratura a Plutón. Recordemos que Plutón está en el primer grado de Acuario. El hecho de que esto ocurra puede llevarnos a disputas entre mi poder personal y aquel poder que como colectivo atribuimos al colectivo. Dicho de otra manera, si yo tengo de unas decisiones tomadas a nivel individual, tengo unos deseos personales que nacen de lo más interno de mí, tal vez esos deseos deben ser puestos en diálogo con necesidades ajenas y debo llegar a acuerdos, especialmente cuando he sido yo quien ha decidido cambiar las circunstancias y hacer diferente a como he estado haciendo hasta ahora, algo muy propio de los meses caracterizados por la presencia de eclipses, sin duda. Marte en Escorpio focaliza la acción, la vuelve también contundente. Está conectado, por supuesto, con la pasión, con el no tener miedo de mirar lo que hay debajo, especialmente cuando quiero dejar de hacer las cosas que ya no funcionan como funcionan. Por tanto, con todo ello y con, por último, la entrada del Sol al signo de Libra que se produce el 22 de septiembre, nos encontramos ante un mes con titulares esenciales. El primer titular, aquel que dice: si has querido cambiar aspectos de tu vida de manera muy radical y cambiarlos de la noche a la mañana, tal vez ello haya producido un efecto rebote que te ha recordado que ese no es el camino. ¿Qué ocurriría probando en pequeño? ¿Qué ocurriría probando en ese día a día que puede permitirte alcanzar algo sólido de manera progresiva? También un mes que nos recuerda la importancia de establecer unos límites claros entre lo que puedo dar y lo que no puedo dar, o entre lo que quiero dar y lo que no estoy realmente dispuesto a dar, porque este tipo de situaciones, sobre todo cuando son silenciadas, pueden pasar factura en la salud, muchas veces mediante somatizaciones. Y otro de los puntos destacados y clave es el de definir y esa palabra tan virginiana que es discriminar. Discriminar en el buen sentido, en el sentido de esto sí, esto no, para establecer un compromiso realista que vaya haciéndonos aterrizar de una manera menos abrupta a este mes de septiembre y a esa vuelta a la rutina que encaramos. Nos veremos próximamente tanto por aquí en Astrocultura en Spotify como en el canal de YouTube y en el canal de Instagram.